Observen, siempre el transistor debe estar saturado. Tienen que aprender sus ecuaciones para encontrar tanto IB como IC para las distintas opciones. ¿Alguna duda de lo que van a hacer? ¿Pudiera repetir la explicación, profe, por favor? Sí. Aquí en este problema les piden determinar HFE. Como ustedes saben, HFE está relacionada con corriente de base y corriente de colector. Las corrientes solamente existen cuando el transistor está saturado. Por lo tanto, tendrán que encontrar, cuando este transistor esté en saturación, qué corriente de base hay aquí y qué corriente de colector tenemos aquí. A partir de eso podríamos determinar HFE. Ahora, aquí en la tabla, como se está diciendo que se trata de una compuerta no O, cuando todas las entradas son verdaderas, el transistor tiene que estar en corte para que nos dé un 1. Para que este transistor esté en corte, necesito que entre base y emisor exista una tensión negativa. Cuando ustedes conectan estas tres terminales a 0, tendrían 0. Estas tres resistencias en paralelo, menos 12 volts. Por lo tanto, a fuerzas aquí va a haber una tensión negativa. ¿De qué valor? Está en esta ecuación. Lo único que hizo fue aplicar un... ¿Sí? Lo único que hizo fue aplicar un divisor de tensión y efectivamente encuentro que la tensión base emisora es menos 0.5. Con eso, su transistor está en corte y se cumpliría la primera condición. En todas las demás, su transistor está en saturación, por lo tanto hay que encontrar las IBs. Pero ahí tomen en cuenta que esa IB que van a encontrar va a variar. No es lo mismo tener un terminal a veces C que tener 2 o que tener 3 a veces C. Va a provocar distintos valores. Hay que encontrar esos distintos valores de IB. ¿Alguna pregunta? Para que vayamos igual en el proceso que está aquí resuelto, prueben primero cuando una entrada es verdadera y dos son cero. Por ejemplo, el segundo renglón. Profe, ¿verdad? No sé si no entendí bien. Entonces, nada más quiere la corriente, pero para el único caso de cuando todas son cero. No. Empieza con ese caso. Después cuando dos entradas son verdaderas y luego cuando tres entradas son verdaderas.
¿Sí? ¿Sí? No, no, no. Cuando las tres entradas son cero, ¿estás de acuerdo que hay una tensión de menos 0.5? Bueno, si existe menos 0.5, entonces el diodo que tienes aquí en la base del emisor está polarizado inversamente, por lo tanto no hay corriente No hay de base. corriente de base. Profe, pero por ejemplo, ¿ahí la corriente de colector sí existe? O sea, con el ¿No? cálculo. O sea, si IB no existe, significa que tu transistor se está comportando como un interruptor abierto. Por lo tanto, IC en esas condiciones no existe. O sea, bueno, a lo que quiero llegar, entonces, ¿no Ahí no, podríamos calcular la IC con el 12 y el 2.2K? no, porque no hay corriente. O sea, si tú abres aquí, ¿por dónde pasa corriente? No pasa corriente por 2.2, porque está abierto el circuito. Sí, profe. ¿Vale? Por eso el cálculo de HFE solamente será cuando su transistor esté en saturación, porque ahí sí existe IB y existe IC. Observen ahí, este es el circuito que tendríamos cuando una entrada es verdadera y dos son falsas.
¿Para todos está claro el circuito? Sí, profe, este circuito sí, ¿no? En este circuito habría corriente de base y corriente de emisor, entonces sí habría HFE o O sea, no. podría calcularse HFI, sí. Pero el objetivo de este problema es calcular eso, HFE, Sí, para todos los casos. pero no. Tú en los tres casos vas a encontrar distintos valores de I V. Tú vas a escoger cuál de esos tres vas a tomar de referencia para poder calcular HFE. Ok. Y que el circuito funcione en los tres casos, no nomás para uno. Profe, y por ejemplo, aquí a cada una de las corrientes se le tendría que sumar el punto 7, punto 8. Bueno, dependiendo de tu trayectoria. ¿Sí? Bueno, es que ahora sí, eso es como que lo que se me complica a mí un poquito la resolución del circuito, porque sí tengo más o menos la idea, pero por ejemplo, para calcular A ver, ¿estás de acuerdo en esta primera ecuación? es que no sé, no la alcanzo, la de hasta abajo. La de hasta abajo. 12 es igual a 15, sí. Bueno, entonces ahí ya encontraste uno. Ahora hay dos. Por ejemplo, para I3 igual sería, no, para I4 sería lo mismo, o sea, sería menos 12 ¿Sí? más 0.8. Y todavía la caída que hay en la de 100 gas, Sí, que es este bueno, recorrido. sería, ok, menos 12 es igual a 100K por I4 más 0.8. Sí. Nada más que fíjate en esto. Tu sentido de recorrido, ¿cómo va? La corriente, ¿cómo va? No hay oposición. Por lo tanto, tus menos 12 son menos 104. Ya, sí. Gracias, profe, gracias.
¿Sí? Sí, adelante. No, no, espérame, espérame. Ahí tú tendrías un terminal a 0, pero tienes dos conectados a 12. De acuerdo con la tabla, esa condición, el transistor está en saturación. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, sería 0, así es. Así es, sí. Right. Ujú. ¿Alguna duda en los valores de I1 y 2? Profe, en este caso, como está en paralelo el arreglo, por eso no cambiamos el de 12 volts, ¿verdad? Es la única fuente que consideramos para Bueno, hacer la ecuación. sí. Y Todos los esto otros le elementos sumamos los 8 están. volts. Ujú. Este elemento, esta otra rama y este están en paralelo. Como el transistor está en saturación, de aquí a acá tenemos un dot. Por eso, cuando planteo esta primera ecuación, simplemente decimos que los 12 volts es esta caída más la caída que tengo aquí. Ya no debo tomar en cuenta lo demás porque están en paralelo. Tú sabes que en paralelo el voltaje es el mismo. Bien, gracias, profe. Bueno, obtenidos I1 y I2, vean los valores de las demás corrientes. ¿Sí? Espere, profe, espere. A veces lo tomamos como punto 3.
Tensión colector emisores punto 2. Perdón. ¿Alguna duda de esas ecuaciones? Bueno, entonces ahora vamos a resolver cuando dos entradas son verdaderas y una es falsa. Entonces, igual dibujamos el circuito para la nueva condición y les va a quedar algo como esto. Fíjense, su diagrama coincide con lo que ustedes imaginen. Profe, en este circuito Sí. se está alimentando la resistencia que ahorita está en 7.5. O sea, esa resistencia salió porque las dos entradas se estaban alimentando con 12 volts, entonces se sumaron en paralelo, ¿no? Correcto, así es. Ok, pero como se están alimentando las dos con 12 volts, es como si las dos tuvieran la misma fuente, entonces por eso solo son 12 volts. Así es. Y la resistencia de 15 kiloohms quedó pues a tierra porque es la que nos está alimentando. No que no se esté alimentando, está recibiendo una señal de cero lógico. Ok. ¿Cierto? Sí, ok. Profe, a ver, hay esa parte de la de 12 volts, ¿por qué se sustituye por una fuente de 12 volts? ¿No se estaban metiendo 15 a las dos resistencias? La señal de entrada son 12 no, volts. 12. Sí, perdón, lo confundí con el 15 kilos, perdón. Y uno para dos entradas verdaderas. ¿Pero por qué negativo? Sí, pero sería 12 volts es igual a I1 por 7.5 más 0.8.
Y aquí observen, cuando tuvieron dos entradas verdaderas, cómo su corriente de base cambió. Aquí tuvieron una corriente de base de 1.3, y cuando solamente era una entrada verdadera, la corriente de base era de 0.512 miliamperes. O sea, con esta nueva condición aumentó. Entonces, ahora sí, ¿qué va a pasar cuando tres entradas son verdaderas? Profe, ahí la corriente de base es 2.112 miliamperes. Es correcto. La que aquí marcamos como IB3, 2.112 miliamperes. Es correcto. Y a partir Ahora, de ahí, ¿esa es la condición mínima? no, vamos por partes. Ya vimos que se obtienen tres, cuando el transistor está saturado, dependiendo de las condiciones de entrada, obtuvieron distintos valores de corriente de base. Entonces, para determinar HFE, yo debo de escoger una corriente de base que me asegure que no importa si tengo una entrada verdadera, si tengo dos o tengo tres, en todos los casos va a funcionar mi circuito. Escogemos la mayor. A ver, vamos a ver. Una vez que yo encontré esta tercera corriente de base, aquí por las características estamos marcando 1, y 2 y 3. Fíjense, si yo tomo para el cálculo de HFE mi C y B1, el punto de operación está aquí, en este lugar, y está bien, está saturado. ¿Qué pasa? Digamos, esta condición es cuando una entrada es verdadera. Si tengo dos entradas verdaderas, se va a mover el punto de operación o seguirá aquí mismo. No se va a mover. No se mueve, sigue aquí. ¿Sí? Sigue en este lugar. Y si fueran tres entradas verdaderas, el punto de operación sigue acá. Ahora, si yo hubiera seleccionado para mi cálculo de HFE IB3,
Cuando mi circuito entrara tres entradas verdaderas, iba a estar saturado. No habría problema, todo funcionaría bien. Pero ¿qué pasaría si nada más existe una entrada verdadera? Su punto de operación se ubicaría en esta zona y entonces ya no funcionaría bien. Sería un caso en el que no funcionaría. Por eso, para la selección de qué corriente de base voy a utilizar, se utiliza IB1, la corriente más baja. Por eso aquí estamos marcando. ¿Quién fue IB1? Fue la de 512, que es I1. ¿Sí queda claro? Tenemos que asegurar un valor de HF que me asegure que en todos los casos mi circuito va a estar siempre en saturación. Ajá, ¿sí? Así es. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Profe, la ecuación para sacar la corriente del colector, ¿Sí? ¿los 12 volts son los que vienen de la fuente o...? Del circuito de alimentación del diagrama original. Ok. Aquí está, mira. Ah, sí, sí. Ok, cierto. No se puede. ¿Sí? Sí, profe. Sí, esta trayectoria. Aquí. ¿Alguna pregunta? Salimos y regresamos, por favor. Se acaba el tiempo. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Profe, por ejemplo, bueno, ahí escogió la mínima, ¿no? Porque se adecua a la tabla, pero igual si se pudiera adecuar IB2 o IB3, podríamos escogerlas, ¿no? No, porque, por ejemplo, si hubieras escogido la de IB3 para encontrar HF, ¿qué va a pasar? Como les dije, cuando en tu circuito, o sea, si yo escojo esta recta de carga, si escojo esta recta de carga, donde la saturación se da cuando las tres entradas son verdaderas. O sea, tu circuito va a funcionar perfectamente cuando tres entradas son verdaderas. Pero ¿qué va a pasar cuando solamente tienes una entrada verdadera? El punto de operación ya se salió de saturación. Entonces ya no va a funcionar. Va a funcionar en unos casos y en otros casos no va a funcionar. Bueno, pero, o sea, me refería a lo mejor cambiando los resistores y eso, a lo mejor se podrían adecuar o siempre se va a tomar el valor mínimo. Cuando tienes distintos valores de corriente de base, sí, vas a tomar el valor mínimo. Pero cuando tienes que escoger entre varios valores de IB, se escoge el mínimo. Sí, a eso me refería. Gracias, profe. No hay que... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer otro problema.
aquí se les está planteando que este circuito se comporta como una compuerta NAND. Bueno, si es así, tendremos que comprobar, o sea, vamos a plantear la tabla de verdad de la compuerta NAND, que nos dice que solamente cuando las tres entradas son verdaderas, la salida va a ser 0. Y en todos los demás casos, la salida va a ser 1. Entonces, yo debo de asegurar que mientras exista un 0, Q2 tiene que estar por solo cuando las tres entradas son verdaderas, el transistor va a estar en saturación. Bien, aquí está la tabla de verdad de una compuerta, ¿no? Basta que exista un 0, el transistor está en corto. Y solo cuando las tres son verdaderas, el transistor está en saturación. Vamos a ver el primer caso, cuando las tres entradas valen 0. En este caso, de acuerdo con la señal de entrada, dice que el nivel bajo de acuerdo con el enunciado del problema, decía que el nivel bajo de la señal era de 0.2 volts. Entonces, cuando ustedes aplican 0.2 volts, ¿qué le pasa a estos diodos? ¿Están en directos o inversos? En directo. Están en directos. Suponiendo que la caída de tensión en el diodo sea de 0.7 volts, ¿cuánto valdría la tensión del punto P a tierra? ¿21? Sí, considerando que la caída de tensión en el diodo cuando conduce es de 0.7 volts, ¿cuánto vale la tensión del punto P a tierra? No. Recuerda, si está polarizado directamente, aquí se cae en 0.7. 0.9. Exactamente. De aquí a tierra yo tendría 0.9 volts. ¿Sí? Ahora, fíjense en esto. Para que Q2 estuviera saturado, se debe de cumplir tres cosas. Que este diodo conduzca, ¿están de acuerdo? Sí. Además que este diodo conduzca. Que este diodo conduzca. Estos tres diodos están en serie y los tres deberían estar conduciendo. Suponiendo que fueran 0.7 más 0.7 más 0.7, yo ya debería tener una tensión mínimo de 2.1, ¿de acuerdo? Sí. Para que llegaran a conducir estos tres. Pero si nada más estoy fijando aquí en este punto P, 0.9, ¿qué le va a pasar a estos tres diodos? ¿Están directos o están inversos? Inversos. Inversos. Por lo tanto, si aquí hay 0.9, no hay corriente de base,
y por lo tanto Q2 está en corte. Su salida será 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver si entendí. Entonces, para que el diodo, bueno, el transistor IB1, no, Q1 y el diodo 2 buscan, debería de existir una corriente, bueno, una tensión de 2.1 volts. Aquí en este lugar, sí. Ok, ya, ok. Sí. Pero como al poner tú una entrada en 0, o sea, en cualquiera de estos casos, una de esas entradas va a estar conectada a punto 2. Tú tienes punto 9 de acá. El punto 9 no es suficiente para polarizar estos tres diodos. Por lo tanto, se abren y no tienes corriente de base y tu salida será un 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues con eso ya se cumplieron estos 7 casos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando todas tus entradas son de 5 volts? ¿Cómo están estos tres diodos? Cuando las tres entradas son en corte. Están polarizados inversamente. Es como si no existieran. Entonces, para el último análisis, ya nada más vamos a tomar en cuenta lo que tenemos de aquí hacia acá. Y entonces, como aquí dice la tabla, si las tres entradas son verdaderas, Q2 está en saturación. Por lo tanto, si Q2 está en saturación, aquí debo tener punto 8. Aquí debo tener punto 7. Y aquí hay que analizar si hay punto 8 o hay punto 7. Vamos a suponer que aquí en este lugar tenemos 2.2 volts. Y acá tenemos 5. 2.2 aquí y 5 acá. Y más o menos son iguales estas resistencias. ¿Cómo cuánto tendremos aquí? De forma así aproximada. Podríamos decir que tenemos unos 3.5. Sí, como 3 volts, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, entonces, este diodo que está aquí tendría 2.2 de este lado y de este lado tendríamos una tensión de 3 volts. Un poco más. ¿Cómo está el diodo directo inverso? Inverso. ¿Recuerdan la segunda clase donde decíamos cómo sabemos si un transistor está en corte, está saturado o está en región activa? Lo único que teníamos que hacer era analizar cómo estaban los diodos. Y cuando la unión base-emisor está directa y base-colector está inversa, estamos en región activa. Por lo tanto, tensión base-emisor aquí es de 0.7 volts. Siempre el transistor de salida de una compuerta debe estar en corte y saturación. Pero en la parte intermedia puede estar en región activa como es este. Por lo tanto, nosotros tenemos que la tensión del punto P les quedaría esta ecuación. Chequen a ver si están de acuerdo. Sí. Bueno, Sí, profe. ahora también fíjense en esta ecuación. ¿A qué es igual esta tensión? La que tengo de aquí a acá. Posiblemente será el producto de I1 por esta resistencia y IB1 por esta otra resistencia. Por eso estamos marcando esta otra ecuación. ¿Están de acuerdo? El punto 2 es por lo que se está metiendo, ¿verdad? De los 5, de que estemos alimentando. Bueno, estos 2.2 es el producto de que este está directo y
y este está directo. O sea, punto 8 más punto 7 más punto 7. Aquí está BP, la suma de estas tensiones, que te da 2.2. Entonces, la tensión que hay de aquí a acá, aquí va a ser igual a 5 menos 2.2, que es igual a I por R, y ahí está otra I por R. Es lo que planteamos aquí. ¿Alguna duda de la ecuación? Profe, en el cálculo de lo de la corriente en la resistencia 1, ¿por qué se multiplica por la beta? Sí. Fíjate, I1 está entrando a este nodo. ¿Qué corrientes salen de este nodo? I1 y B1. ¿Sí? Tú sabes que IC1 es HB. Por eso te queda este problema. ¿Estás de acuerdo que I1 es I1 más casi IC1? Sí, profe, sí, estaba viendo, pero sí, tienes razón, perdón. No. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues hagan sus cálculos, debemos de calcular I2. I2, ahí C2 hay que sacar.
¿Me podría mostrar los cálculos que había hecho, bueno, que nos mostró ese ratito, por favor? Rápido. Gracias, profe. Profe, nada más para verificar, mi intensidad del emisor del Q1 es 1.6 miliamperes. 1.55. ¿Cuándo empezaría tu IC1? Ay, $1.55 miliamperes. Y uno si es 1.55. ¿Podría regresarse al circuito, por favor? ¿Sí? Bueno,
La I de base IB2 es 1.39 miliamperes. Así es correcto. Ya nada más te falta determinar la corriente de base mínima, IB2 mínima. Para eso primero tienes que encontrar tu IC 2. Profe, disculpe, ¿cuánto había quedado en IB2? 1.39 miliamperes. Ok. IC2 es igual a 2.18 miliamperes. Correcto, así es. Ya con ese valor, el valor de HF se obtiene IB2 mínimo. IB mínima es de 70.32 microamperes. Sí, correcto. Ahí ustedes pueden observar cómo la corriente de base mínima para saturar son 0.072 miliamperes y los elementos que están conectados en su circuito dejan de llegar a la base 2, 1.39. O sea, esta corriente es mucho mayor a esta. Por lo tanto, el circuito está en saturación, no hay ningún problema. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, ahora vamos a hacer otro problema. Es determinar el fan-out del circuito anterior. Aquí tenemos el mismo circuito, el problema anterior. Y a la salida se está conectando otra compuerta. ¿Qué características tiene esa otra compuerta? Que es exactamente igual a esta. Observen, estos elementos son los mismos que están conectados aquí. O sea, esta compuerta está alimentando a otra compuerta igual. Ya habíamos visto que cuando este transistor tiene una tensión de 0.2, este diodo iba a conducir y de aquí a tierra yo iba a tener una tensión de 0.9. Por lo tanto, estos elementos de esta compuerta iban a estar polarizados inversamente y no iban a estar trabajando. Simplemente no iba a quedar este efecto.
Ahora, ¿qué pasa con su corriente de colector? Al conectar esta nueva compuerta, su IC ahora será la IC2 original más esta otra corriente. Esto va a tener un efecto sobre el tiempo de operación. Vamos a ver. Tomando de referencia esta curva característica, vimos que la corriente de base mínima para saturar era una corriente de 0.07 miliamperes. Vamos a suponer que fuera esta. Pues a partir de eso trazo mi recta de carga, mi punto de operación está aquí, está en esta parte. Pero vimos que los elementos dejaban llegar una corriente mucho más grande, que sería esta. No había problema, estaba saturado. Es lo que queríamos. Pero ¿qué va a pasar si yo conecto una compuerta? ¿Qué le va a pasar a la recta de carga? Su nueva recta de carga sería algo como esto. ¿Sí? De todos modos, como tengo este valor tan grande de corriente, mi transistor sigue en saturación, no tengo ningún problema si le conecto una compuerta. Si en lugar de alimentar una sola compuerta, va a alimentar a dos, ¿qué va a pasar? Pues simplemente su recta de carga va a provocar que ahora tenga más corriente de colector. Esta corriente de base que está dejando llegar al circuito todavía va a seguir manteniendo la condición de saturación. Puedo conectar algunas otras más, pero a fuerzas va a llegar un momento en el cual ya es tanta la cantidad de corriente en la cual se está incrementando IC, que ya esta corriente de base que tengo no será suficiente para saturar a mi transistor. Entonces yo debo determinar cuántas compuertas le puedo conectar y sigue funcionando. Eso es lo que se llama fan-out. Entonces, ¿está claro lo que se va a hacer? Vamos a ver cuántas compuertas de este yo le puedo agregar. Entonces tenemos la siguiente ecuación. ¿Están de acuerdo en esta ecuación? Esta primera ecuación es la ecuación de esta rama. De 5 volts va a ser igual a la corriente que pasa a través de estas dos resistencias, más 0.7, más 0.2. Que sería esto. Y ahí se encuentra que vale 1.09. Por lo tanto, su nueva IC será esta corriente I multiplicada por una N. O sea, esa N se refiere a N compuertas más la IC2 original. Lo que buscamos ahora es que la IB2 que está llegando se convierta ahora en la I de base mínima. Y a partir de eso se tiene esta expresión. Y entonces se encuentra que el circuito que tenemos le podemos conectar 36 compuertas más y seguirá funcionando bien. No habría problemas. Pero más de esa cantidad, ya el punto de operación se sale de saturación y se va a regenerativa. Ya no funcionaría en forma correcta. Este parámetro del fan-out, normalmente ustedes lo van a encontrar en la hoja de especificaciones de las compuertas. Por ejemplo, la compuerta 7400. Ustedes checan el manual y les va a decir, esta compuerta tiene un fan-out de 10, 20, según lo que especifica el fabricante. Pero todas las compuertas especifican cuántas pueden conectar. Esto es muy importante porque cuando ustedes hacen un diseño lógico y una compuerta alimenta a varias, si no toman en cuenta esto del fan-out, pudiera no funcionar bien su circuito.
por demanda de corriente, no porque esté mal diseñado desde el punto de vista lógico, sino por cuestiones de demanda de corriente. La declaración se va a salir de zona de saturación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, entonces el fan-out es la alimentación de otras compuertas. ¿Cuántas puedes conectarse? Como aquí está aquí en el diagrama. ¿Cuántas compuertas más le puedo conectar a este punto? 1, 2, 3, 4, 5 compuertas. Compuertas de la misma clase, ¿verdad? De la misma clase, así es. ¿Alguna otra pregunta? Dice que esto siempre lo vamos a encontrar en la hoja de datos. La hoja de datos, así es. Ahí el fabricante te dice, esta compuerta tiene un fan-out, tanto. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en esta información que les voy a mandar el día de hoy, viene un problema y se trata de encontrar el fan-out de esta compuerta. Nosotros entonces estamos conectando otra compuerta igual a este punto, van a determinar su fan-out de esta compuerta. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Recuerden que mañana jueves es día de prácticas. Ahí van a presentar sus dudas o van a mostrar sus señales que ya ocurrieron para que yo les diga si están bien, si están mal o alguna duda de las tareas. No es que vayamos a hacer la práctica ahí, ¿no? Ustedes la hacen y las dudas que vengan, ahí las resolvemos. Como cuando ustedes iban al laboratorio, hacían su experimento y ya le decían al maestro, oye, está bien, está mal, pues no me sale, ¿no? No. Las prácticas se entregan cuando sea el examen. Sí, todo por profesor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces mañana vamos a comparar los resultados que nos dieron en las simulaciones de las prácticas. Sí, o sea, vemos ahí tus respuestas para que yo diga si Ok. no consideras que Yo tengo una duda. ¿sí? ¿El reporte de práctica se puede hacer en hojas blancas o a computadora? Puede ser a computadora, como quieras. Ok, Pero gracias. recuerda, todo eso me lo van a mandar cuando sea el examen. Sí, junto con las tareas en un solo No archivo. solo archivos, sí. Van a mandar su examen, van a mandar sus prácticas, las tareas. ¿Puede ser en PDF el formato? En PDF, no puede, en PDF, por favor. Ok. Profe, ¿va a querer algún tipo de formato en específico? O sea, alguna presentación o algo así para la portada, o nada más podemos poner los puros resultados. Bueno, obviamente en la primera hoja que vayan sus datos, ¿no? ¿Quiénes son? Y después nada más es contestar lo que se les vaya pidiendo. Ok, gracias, profe. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Ok, profesor, gracias. Vale, Gracias, hasta luego. profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.